Bienvenidos a esta celebración de hoy domingo 30 de agosto. Les saludo a todos deseando que se encuentren bien. Esta es nuestra cita dominical con Dios y por eso los invito para que nos dispongamos para alabarlo. El versículo que tenemos para iniciar este día lo encontramos en Filipenses 3, versículo 9. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Y en Romanos 10, 17 nos explica qué es la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oremos. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que nos das, pero especialmente por el privilegio de estar hoy aquí, de ser llamados tus hijos y para aprender de ti. Señor, en tus manos ponemos todo lo que vamos a hacer. Dirige con tu Santo Espíritu para que tu palabra llegue a nosotros y nosotros podamos aprender de ella. Y también, por favor, bendice a todos nuestros hermanos que nos están viendo en este momento. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, ahora ¿qué tal si vamos a la parte de la alabanza y si nos unimos todos, cada uno de nuestros hogares, para que alabemos al Señor con la música? Buenos días, hermanos, espero que todos estén muy bien y espero que todos estén un domingo más disfrutando de esta transmisión que llega a la casa de ustedes vía internet y saludando, aprovechando a todos los hermanos que nos ven desde muy lejos, lugares que a veces ni conocemos que podrían estarnos viendo. Entonces damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que nos da de seguir llegando a ustedes, aún en medio de un escenario mundial que sigue siendo incierto, pero lo único cierto que tenemos es el amor de nuestro Dios y el cuidado y saber que Él está pendiente de cada una de las cosas que suceden. Entonces damos gracias a Dios y queremos adorar en este momento, queremos adorar a través de la música, a través de unas canciones, dando gracias a Dios por lo que Él hace en nuestra vida y porque Él es siempre fiel. Vamos a orar rápidamente. Gracias, Padre, por este rato de música que vamos a comenzar y gracias porque tu amor es infinito y tu amor es eterno, Padre. Te pido que nos acompañes, que prepares nuestra mente y prepares nuestro corazón para este mensaje que también traes el día de hoy. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Cristo en la cruz. En nombre de Jesús. Amén. Más y más aún quiero
cantan para ti. Las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti. Las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables
escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más de escucharte hablar, sin querer nada más que escucharte hablar, sin querer nada más que escucharte hablar. Saludos mis hermanos, un abrazo para todos. En este tiempo de estar en la casita, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que es una gran oportunidad para estar agradecido. Hemos aprendido que tenemos techo, abrigo, los alimentos, estar junto con mi esposa, la salud, poder ver, oír, oler, gustar, tocar, mis hijos, los hijos de mis hijos. Así que todas estas cosas las hemos aprendido en todo este tiempo de estar juntitos en casita. También he aprendido a asombrarme de la creación. No solamente las flores, las aves, los peces, las mariposas, el sol, la luna, las estrellas. Saber que son 300 millones de estrellas y a cada una el Señor llama por nombre. Es increíble. Quiero dejar con ustedes este Salmo 104, que dice en el verso 24, oh Señor, cuánta variedad de cosas has creado.
las hiciste todas con tu sabiduría. La tierra está repleta de tus criaturas. Y el 31 que dice, que la gloria del Señor continúe para siempre. El Señor se deleita en todo lo que ha creado. Bueno, buenos días mis hermanos, un abrazo para todos. Quiero hacer mío un saludo que envía el apóstol Juan Agallo, su amado hermano y amigo, y es mi deseo también este pasaje aplicarlo para cada uno de ustedes. Y el pasaje dice así: queridos hermanos, espero que se encuentren bien y que estén tan saludables en cuerpo como en espíritu. Este es mi deseo para todos ustedes, que estemos aprovechando este tiempo para fortalecer nuestra vida espiritual, que es lo más importante. Amén. Con la mirada en Dios, con la mirada en su palabra. He aprendido en este tiempo que lo más importante es eso, nuestra relación con Dios. Amén. Fortalecer esa relación, estar conectados con Él, y también que podamos aprovechar estos momentos para conectarnos también entre nosotras a través de todos los medios que el Señor ha provisto en este tiempo. Y también quiero agradecer porque el día de ayer estamos cumpliendo nuestro 50 aniversario y este tiempo ha sido de mucha ayuda para nosotros fortalecer nuestra relación aún más. El apoyo de ambos es muy importante. También he aprendido a valorar mucho lo que el Señor nos ha regalado, una familia tan linda. Amén. Nuestros hijos, nuestros nietos, las esposas de mis hijos. Amén. Entonces yo estoy demasiado agradecida y le doy muchas gracias a Dios por eso, y que Dios me los siga bendiciendo y que nos siga guardando. Amén. Y los extrañamos mucho, y un abrazo para todos, y esperamos que cuando el Señor diga podamos vernos pronto. Amén. Buenos días, iglesia. Es un gusto para mí poder estar hoy dándoles un mensajito para contarles todo de nosotros. Gracias a Dios, Oscar y yo hemos estado muy bien. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios por su cuidado y las cosas que nos ha dado durante este tiempo. Y una de las cosas que quiero contarles es sobre mi estado de salud. Quiero darle las gracias a todos los de la iglesia que han estado orando por mí, que me han puesto en sus oraciones por mi problema. Quiero contarles qué fue lo que me pasó. A finales de marzo me dieron unas descomposiciones, y pues yo hacía tiempos para atrás venía con algo similar, pero no le había dado importancia. Sí me dio una crisis muy grande y tuvieron que hacerme unos exámenes. Entonces ya los exámenes sí revelaron que yo tenía 3 problemas en el corazón. Tengo 2 arritmias fuertes, una es una taquicardia, la otra es una bradicardia, y otro problemita ahí en el corazón, pero ese no es muy fuerte. Lo que el doctor me mandó fue que necesitaba que me pusieran un marcapasos, pero con respecto a esto no se ha podido. Estoy en la lista, el marcapasos está listo. Lo que pasa es que en el momento que me lo iban a poner, el día anterior en Coronaria aparecieron 2 casos de coronavirus, entonces echaron todo para atrás. Y ahora no puedo hasta que el mismo hospital autorice a los doctores poder hacer el procedimiento. Gracias a Dios he estado bastante estable, bastante tranquila, y eso me ha ayudado mucho. He aprendido mucho en esta situación, en esta crisis que está viviendo el país, y he aprendido a que Dios es soberano, que tiene el control. Muchas veces tenemos una imagen de Dios, de que Dios actúa en nuestra iglesia, en nuestro barrio, en nuestro país, pero nunca hemos visto a Dios actuar de una manera tan grande. Y entonces esto me ha enseñado a mí a ver la grandeza de Dios,
a ver el cuidado de Dios, y también he entendido de que es un tiempo para prepararnos, que Dios nos está dando una oportunidad de prepararnos un poco más para que nosotros podamos entender que su venida está cerca y ver qué estamos haciendo por Él. Un abrazo muy fuerte a todos y cuídense. Bueno, hermanos, es un placer dirigirnos a ustedes en este domingo. Yo sé que no es lo mismo estar aquí a través de un medio digital, pero el anhelo de mi corazón es en algún momento, cuando esto pase, disfrutar juntos, darnos la mano, abrazarnos y saber que todos hemos aprendido cosas positivas y cosas negativas en este tiempo de pandemia, y que a su tiempo la vamos a disfrutar y compartir. Es un placer haber disfrutado con ustedes este tiempo, y gracias por sus oraciones por mi esposa. Ha sido una bendición saber que todos se han preocupado por ella, y les deseo muy buen día y gracias por este tiempo. ¿Qué tal ese tiempo de alabanza? Maravilloso, ¿verdad? Es un buen tiempo para meditar en cada una de esas palabras, dedicárselas a Dios y que lo alabemos, lo glorifiquemos. Ahora vamos con los cumpleañeros o los que han estado de aniversario. Tenemos que el día 24 estuvo de cumpleaños Diana Sofía Aguirre. El día 25 Gabriel Mora y también Manuel Vázquez. El día 27 estuvo de cumpleaños Silvia Guardia. El día 29 estuvieron de aniversario Don Luis y la señora Liliana Cabezas, que celebran sus bodas de oro. Y el día de hoy está de cumpleaños Claudia Hernández, como también Luis Coto, quien está en México. Para todos ellos, nuestra más cordial felicitación de cumpleaños y de aniversario. Y recuerde que si usted tiene poco tiempo de congregarse con nosotros, entonces escríbanos al correo info@graciabiblica.com para que lo incluyamos en los saludos. Ahora vamos con los motivos para orar como familia. Agradecemos a Dios porque un día proveyó de un sustituto que pagara el castigo por nuestro pecado a través de Jesucristo, cuya sangre nos limpia y nos santifica para poder presentarnos ante Dios justos y sin mancha. ¡Qué privilegio! Agradecemos a Dios y a cada uno de ustedes por su fidelidad y generosidad para con los gastos de nuestra iglesia, así como para apoyar con las necesidades de varias familias que tienen necesidades cada semana. Gracias a Dios hemos podido entregar 44 paquetes de víveres. También queremos dar gracias a Dios por su protección a la familia Coto Badilla, los misioneros en México, quienes se trasladaron a Mérida en un viaje muy largo y peligroso. Ahora pedimos por la guía y provisión de Dios en su establecimiento allá y las nuevas oportunidades de servir. También queremos pedir por un bebé que es de una vecina de Braulio y Liselta. Este bebé está contagiado con el COVID-19. También oramos por Jacqueline, quien está visitando a su mamá en República Dominicana. Oramos por Lorena, quien está a la espera de una cirugía en su vientre. También por la señora Estela y a la espera de un marcapasos que ella se encuentra. Por el hermano de la nuera de los Valdés y el problema de leucemia. Por la hermana de don Oscar Seravalli con problema de esclerosis. Y por la señora Marisela y su recuperación de una caída y su problema de columna. Oramos por nuestros misioneros, por Milo y Raquel en Nicaragua. También por Aarón, que se está preparando en el campo misionero. Por Luis y Marcia en México. Por Ernesto y Adri en Chile. Y por David y Esther, quienes trabajan con migrantes.
Oremos por nuestras familias, por nuestra iglesia y por nuestra nación. También por los gobernantes, especialmente en este momento de crisis. No dejemos de orar por Venezuela y por Colombia, como también por nuestros hermanos alrededor del mundo que pasan dificultades. Además, queremos orar por el proyecto de compra del equipo de audio y video. Recuerde que si usted puede dar una ofrenda adicional, la puede hacer a través de los medios en que regularmente ofrenda, colocando que es para el proyecto especial. Gracias a Dios y oramos por estos motivos. Ahora los invito para que realicemos la lectura de hoy, la cual encontramos en Hebreos 10, versículos del 5 al 12. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Gracias a Dios por su palabra. El mensaje para hoy se titula El sacrificio, el pasado y el presente, y hace parte de la serie La sombra o la esencia que nos va a compartir nuestro pastor Alonso. Muy bien, niños, y ahora recibamos a Rocky. Bien, muy buenos días. Qué gusto saludarles, mis hermanos. Buenos días niños, buenos días niñas, buenos días caballeros. Muy buenos días, un gusto saludarlos. ¿Todo bien? Sí, señor. Todo muy bien, gracias al Señor, todo está perfecto. Aquí un poquito aburrido. ¿Sí? ¿Por qué está aburrido? Esto de estar con esta cuarentena, ¿verdad? Bueno, pues sí. Hay que cuidarse, eso es un hecho. Bueno, el tema de hoy, ¿sabe cuál es? Vamos a ver. Yo creo que el tema de hoy hemos estado viendo el significado de algunas cosas del Antiguo Testamento. Ay, sí, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el que no me gusta a mí? A ver, ¿cuál? El de la circuncisión. Oh, Dios mío. Pues sí, es bastante doloroso, ¿verdad? Sí, señor. Pero oiga, hay cosas tan lindas. Por ejemplo, vea la Biblia usted. Vamos a ver, en Éxodo, en el capítulo 12, el Cordero. Recordemos que cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto, sí, una de las plagas que se había establecido para el pueblo de Egipto era el del ángel de la muerte, que iba a pasar el ángel de la muerte. Ay, sí, y que se iban a morir los primogénitos. Pues sí, se iban a morir los primogénitos. Ay, yo me hubiera ido en todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy primogénito. Ah, bueno, muy bien, pues lo tiene clarito usted, sí, señor. Pero ¿qué sucedió? Oiga, que el Señor dijo: sacrifiquen un corderito, y toman y pintan, ¿qué? Los marcos de las puertas de las casas. Eso se lo dijo a los israelitas. Sí, señor, y el ángel de la muerte pasó por encima. Por eso significa Pascua.
¿Qué pasó por encima? Ah, vio de manera. Pues sí, qué bonito. Pero bueno, hay una serie de acontecimientos que vamos a ver ahora en la prédica, así que tienen que poner mucha atención, que refieren a eso también. Y vean, por ejemplo, este. Ponga atención, sí señor. Vea usted, ¿en qué se relacionaría el jardín del Edén, el arca de Noé, el arca de la alianza o del pacto con este tema que acabamos de referir? Ay, ahí sí me dejó, pero pues sí, eso es lo que vamos a ver ahora en la prédica. Y además, recordemos el versículo de este mes, dele. Dice, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Colosenses capítulo 2, versículo 16. ¿Qué le pareció? Ay, qué bonito. Oiga, les tengo una noticia, niños, niñas, pongan atención. ¿Aló? ¿Qué le pasa? Es que la producción me está hablando. Ajá. A los niños, sí. Este sábado. Correcto. Muy bien. Es que me dice la producción lo siguiente. A ver qué dice. Le acaban de mandar un mensaje. Léalo. Ah, bueno, muy bien. Dice, para todos los niños que participan en la escuelita dominical del Club Alas, el próximo domingo, sábado 5 de septiembre. ¿El sábado qué? 5 de septiembre. Ajá. A las de 2 a 3 de la tarde se les estará obsequiando una bolsita con sorpresas para celebrarles el Día de los Niños. Así que los esperamos para que recojan esas bolsitas. El sábado 5 de septiembre de 2 a 3 de la tarde. Recuerden que es para los niños de escuela dominical y de Alas. Ay, bueno, niños, niñas, hermanos, hermanas, nos vemos. Hasta luego, adiós.
gracias a Dios por este tiempo que hemos disfrutado como familia. Qué bueno es poder congregarnos. Vamos a continuar estudiando la palabra, donde es tan bonito, ¿verdad? Poder sacarle, poder entender cada día más, profundizar y ser como el minero que escarba y siempre encuentra perlas. Seguimos hablando sobre temas que a veces lastimosamente han dividido a la iglesia de Cristo en general, como los temas de los milagros, profecías, lenguas, días de reposo, diezmos, sacrificios y otras prácticas. Y la pregunta es, ¿qué debemos practicar hoy? Y obviamente la respuesta va a estar siempre, ¿qué dice la palabra al respecto? No siempre va a decir lo que yo creo. Entonces, recuerden que cuando vamos a la palabra tenemos que ir con una mente lista a cambiar, lista para que Dios escriba, una mente como una pizarra, un cuaderno en blanco, para que Dios escriba ahí, lista a aprender y no llegar a buscar lo que me apoye a mis creencias, sino más bien, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Aunque a veces no me guste o aunque no crea en eso. Tenemos que ir dispuestos siempre a cambiar lo que tengamos que cambiar. Entonces, siempre ir en humildad. Y el tema que hemos estado estudiando, la serie, se trata sobre la sombra o la esencia. Esas sombras, esos modelos, figuras que Dios utilizó en el Antiguo Testamento con su pueblo Israel y cómo se aplican hoy, cómo la esencia se aplica para nosotros en nuestros días. Entonces, la sombra o la esencia. Y al igual que el ejemplo de las sombras, es muy bueno el ejemplo porque así como en la playa uno puede ver una sombra majestuosa, linda sombra, pero al final la majestuosa palmera, la verdadera, la palmera es mucho más importante y bella que la sombra que proyecta. Lamentablemente, muchos a través de la historia, creyentes como los Gálatas, los hebreos y muchos hasta hoy, se siguen enamorando, apegando a las sombras y no han avanzado a lo real, a la esencia, al cumplimiento, a Jesucristo. ¿Recuerden el principio clave que está escrito en 2 Timoteo 2:15, cuando Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación? Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica, ¿qué significa? Interpreta, usa, traza, maneja con precisión, correctamente, la palabra de verdad. Así entonces, utilizando bien la palabra, haciendo cortes precisos, entendiendo bien las fronteras, entonces podemos avanzar de esas sombras y disfrutar de la realidad. El significado espiritual completo, perfecto, que ese ritual, cualquier ritual representó. ¿Qué pasó entonces con esas sombras judías? Con esos rituales, todos esos rituales, ¿dónde quedan? ¿En qué debemos practicar hoy en nuestro tiempo? ¿Cómo se deben de aplicar hoy? La respuesta siempre va a ser entonces, ¿qué dice Pablo al respecto? El mensajero que Dios designó para su plan que hoy está vigente con los gentiles, las gentes, donde ya no es Israel el centro, el protagonista. Y ahí ustedes tienen las citas donde Pablo varias veces afirma que él ha sido encomendado con Dios para revelar un plan para nosotros hoy, un plan que está vigente. Y en sus escritos vamos a encontrar siempre las normas o pautas aplicables para guiar nuestras vidas en nuestros días. Así que todos esos rituales judíos eran sombras, modelos, copias, figuras, pero no eran la realidad, la esencia, era simplemente una representación de un principio más importante. Así que avancemos de las sombras a la luz y ubiquémonos correctamente dentro del plan de Dios, como vemos aquí. Vamos a estar estudiando una serie de rituales, prácticas judías y cómo se ubican dentro del plan de Dios. Como todas con Jesucristo y con el plan que Dios está trabajando hoy con nosotros, quedan, ¿dónde quedan? En su esencia. Todos tenían un pleno cumplimiento en Jesucristo y su muerte. Apuntaban todas a lo que Cristo haría algún día. Así que Cristo cumplió todo en su carne, externamente. Así que hoy quedan como un recordatorio. Dejaron de ser un adelanto, ahora a ser una remembranza, un recordatorio.
y ya con el plan pausado de Dios con Israel y al entrar nosotros en la escena, entonces Pablo nos enseña que hoy se aplican, pero a nosotros el principio espiritual detrás del ritual exterior. Las semanas pasadas hemos estudiado sobre la circuncisión. Vimos que significaba que Dios mandaba cortar un pedazo del prepucio de todo varón de los 8 días de nacido, simbolizando el corte de algo que era un foco de infección, de enfermedad, simbolizando la pureza que debe haber dentro del pueblo de Dios. Hoy nos manda Dios ¿a qué? A quitar todo lo que nos contamine de nuestro corazón. Judicialmente ya Cristo cumplió eso y cortó de nuestras vidas esa relación con el pecado, con el mundo, con la carne. Ya no estamos ahora sujetos a lo que el mundo nos diga, a lo que nuestros instintos nos digan. Ahora fuimos liberados de esa relación. Cristo cortó esa relación. Y diariamente nosotros cortar todo lo que nos contamine para ser un pueblo santo. Luego estudiamos la semana pasada sobre la Pascua, que significa Pascua, pasar por alto. Y cómo esta fiesta recuerda el día en que Dios vio la sangre de un cordero en las puertas de las casas de quienes creían en ese medio de salvación, en esa sangre de un cordero inocente, y entonces el juicio de Dios pasó de lejos y libró a su pueblo de la esclavitud para darles una nueva identidad y hacer de ellos un pueblo especial para llevar la salvación al resto del mundo, de las naciones. Simboliza hoy nuestra liberación de la culpa, del castigo, de la ira de Dios por nuestro pecado, a través de la sangre de un cordero inocente, un cordero perfecto que iba a morir un día en la cruz. Y esto se relaciona mucho con lo que hoy vamos a estudiar. Hoy vamos a tocar el tema del sacrificio. El sacrificio. El pasado y el presente. ¿Qué quiso enseñar Dios con esta práctica tan dolorosa, tan grotesca, para poder entender este tema del sacrificio, la necesidad del sacrificio? ¿Por qué era necesario? Primero hay que entender algo, que significa la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? Dios es santo, tan puro, que por el pecado nuestro nadie podía acercarse a Él y quedar vivo, así como el sol lo es para nosotros. En Levítico 19, 1 al 2, escribe así: el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Aquí es donde inicia entonces el tema del sacrificio, inicia por la santidad de Dios. Así que vámonos atrás en nuestras Biblias, vamos a ir a los inicios, vamos a ir al principio y vamos a ir a Génesis. Porque ahí es donde el sacrificio inició su significado, en el jardín del Edén. Todo es en el principio. Volvemos a Génesis, y en Génesis 3:21, en Génesis 3 inicia el sacrificio, porque ahí fue donde inició el pecado. Vean cómo va relacionado. En Génesis 3:21 leemos: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. Contrario a lo que Adán y Eva hicieron. ¿Qué hicieron ellos? Cubrirse con hojas de plantas, buscando en sus propias manos la solución, con sus propios medios, y eran medios temporales, humanos, que no cubrían realmente la culpa, la vergüenza, el pecado. ¿Qué hizo Dios entonces al respecto? Dice que hizo ropas de pieles para el hombre y su mujer, los cubrió, los vistió. ¿De dónde cree que salieron esas pieles? ¿Quién llevó a cabo el primer sacrificio en la Biblia que acabamos de leer? Sí, Dios mismo, el maestro, el profesor, usando su creatividad, él mismo modelando una figura. Él dio su clase magistral ese día, haciendo él mismo un sacrificio, usando figuras, como hemos hablado en lecciones anteriores. Cómo Dios era un gran maestro que utilizaba
cosas de la vida real para enseñar principios espirituales eternos. Así hacía Jesús también, iba pasando por un huerto y empieza a dar una lección sobre la semilla, sobre un sembrador, por un viñedo, empieza a hablar sobre la uva, la importancia del fruto, la importancia de la permanencia en el tronco para que las ramas den fruto. Estaba en su casa, en su taller, y tenía algunas de las herramientas que él fabricaba y empieza a hablar del yugo, otro día del arado, siempre utilizando figuras para representar principios espirituales, y Dios también. Y en cada ritual, figura, historia, lección, podemos aprender lecciones espirituales profundas. ¿Qué hizo Dios ese día? Les estaba enseñando que sus propios medios eran incapaces de cubrir el pecado, y que solo a través de la muerte de un inocente el pecado era cubierto. Dios cubrió. La palabra que se usa es hizo expiación por Adán y Eva, usando un animal como sustituto, modelando lo que un día el Cordero Perfecto haría para cubrir de manera espiritual y eterna su pecado y el de todos nosotros. Ese Cordero hizo expiación por el pecador. Y la palabra que se usa, o la correcta utilización de la palabra, es expiación sobre, parecido a lo de la Pascua, sobre, porque la palabra en hebreo es kafer, es cubrir la falta. Ya Dios no ve al pecador, ve la sangre. Eso es lo que simbolizaba el arca del pacto, el arca que Dios mandó a hacer un día cuando estableció un lugar de reunión, el tabernáculo y luego el templo, y aquí adentro simbolizaba la presencia de Dios, y adentro estaban las tablas de la ley que Dios había hecho, mandó a Moisés a recogerlas, Dios las escribió y que las metiera ahí. Y entonces, ¿qué es lo que Dios veía? Desde arriba veía la ley que nosotros quebrantamos, pero Él también mandó a hacerle una tapa, y esa tapa se llamaba el propiciatorio. Y una vez al año el sacerdote entraba en el templo con la sangre del cordero que mataban ese día y la rociaba aquí, en la tapa. ¿Qué simbolizaba eso? Ya Dios no vería la ley que nosotros los humanos, su pueblo quebrantó, sino que vería la sangre que cubría, que pagaba por nuestra ofensa, por la ofensa de su pueblo. ¿Ven que todo tenía un significado? Dios muy pedagógico, y con Israel siempre usando señales, figuras externas, visibles, para representar principios espirituales eternos, no visibles, invisibles, realidades espirituales. Expiación es la palabra, y qué interesante que es la misma palabra, expiación, cubrir, kafer, es la misma palabra que se usa cuando Dios manda a Noé, cuando manda a construir el arca. Al final el acabado le dice que la cubra con brea, que la pinte con brea. Y aquí tengo un modelo o una figura del arca que mi papá hizo un día para explicarle a sus nietos sobre el arca. Ahí Dios usa la palabra kafer, que significa cubrir. Es la misma palabra que se usa para expiación, cubrir, reconciliar, pacificar. ¿Qué significaba eso? Bueno, usted puede decir, es un simple impermeabilizante. Sí, era una brea, un impermeabilizante. Pero ¿qué hacía la brea en el arca? ¿Cuál era el efecto en esa madera? La brea cubría, protegía al arca de las aguas. Las aguas era el símbolo del juicio. Donde estuviera la brea, el juicio no entraba. Vean que todo tiene una lección espiritual, incluso hasta el arca, cómo representaba a Jesucristo, el medio de salvación, que cubierto, que cubría, cubrir, tapa, cubrir la falta,
cubrir nuestra transgresión de la ley, nuestro pecado. Es esa misma palabra. ¿Cuántos símbolos encontramos en la Biblia, cierto? Entonces, desde el principio, desde Génesis, desde el primer sacrificio, Dios estableció un principio clave sobre el sacrificio y su significado. ¿Cuál era ese principio? Vayamos a Hebreos 9:22, que dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Se acuerdan lo que significaba Pascua? Veré la sangre y pasaré de lejos. La muerte de un inocente. La lección desde el puro inicio, apuntando un día al sacrificio perfecto de Jesús. Esa es la razón, y esta es una pregunta que mucha gente hace a veces, ¿y por qué Dios no aceptó el sacrificio de Caín y sí aceptó el de Abel? Esta es la razón. Ahora, si entendemos el versículo anterior de Hebreos 9:22, podemos entender por qué Dios sí aceptó la ofrenda, el sacrificio de Abel, y rechazó el de su hermano Caín. Caín hizo lo que todas las religiones hacen. ¿Qué hacen? Su propio medio de expiación, con sus propios méritos. Al igual que sus padres, que se cubrieron con hojas. Él hizo lo que a él le quedaba más fácil. Voy a ofrendar lo que yo tengo, lo que para mí es fácil. Pero sacrificio sin sangre, que leímos en Hebreos 9:22, sin sangre no hay perdón de pecados. No cubre. Sacrificio sin sangre no cubre el pecado. Hoy el tema de la sangre es muy repudiado por las religiones, por la gente. La gente no le gusta hablar de sangre, sacrificio. Uy, qué fracaso. Ustedes creen en un Mesías que murió en una cruz a la vista de todo el pueblo, ensangrentado, sufrido. No, qué fracaso. Pero es que sin sangre, sin la muerte de un inocente, no pasa de lejos el juicio. La gente trata de buscar hoy soluciones populares, inclusivas, anestésicas, que las hagan sentir bien, que les suenen bonito a los oídos. Soluciones bonitas, agradables, sustituyendo la única manera establecida por Dios. La sangre del perfecto sacrificio que Él mismo ya ha provisto. Bueno, sigamos con el tema del sacrificio perfecto. El sacrificio verdadero. Cuando Dios escogió a Israel e inició su plan con esta nación, con este pueblo, los libera de la esclavitud y los convierte ya en una nación organizada, les da su ley, y todas esas leyes incluían la normalización y estructuración del sistema de sacrificios. Ya viene todo lo que es el sistema sacerdotal, que vamos a ver pronto, y cómo se hacían los sacrificios. Así que para esto vamos a ir al libro del Levítico. Un escritor comentó, en Éxodo vemos cómo Dios saca a su pueblo de Egipto. En Levítico vemos cómo Dios saca a Egipto de su pueblo. El libro de Egipto tiene una estructura muy pedagógica al respecto. Veamos rápidamente la primera parte de este libro, que trata sobre la relación con Dios. Y qué interesante, porque es el plan de salvación. Vamos a Levítico, un poquito de su estructura. Levítico inicia hablándonos sobre cómo es Dios. Dios es santo. Luego dice que entonces hay que imitar a este Dios. Como leímos, hay que imitar a Dios en su santidad, en cada aspecto de la vida. Y ahí incluye cada aspecto, las relaciones familiares, civiles, comerciales, laborales, quehaceres domésticos, la agricultura. En cada relación hay que ser santos. La norma era la pureza. Esa era la norma para el pueblo de Dios, la pureza, para una correcta relación con su Dios. Dos palabras claves, pureza, para que haya relación con Dios. Pero ¿qué pasa con los humanos? Como esto es imposible a causa de nuestra naturaleza caída, de nuestro pecado, entonces también el Levítico habla sobre la solución de Dios al respecto. ¿Cuál es? Dios prepara un medio de expiación sustituto. ¿Cuál es? El sacrificio. Y entonces seguimos leyendo
en Levítico sobre el sistema de sacrificios. Un inocente que pagaría por el pecado de las personas. Y de eso sigue hablando luego Levítico, al detallar todas las condiciones para los sacrificios. Aquí me acompaña esta ovejita. Es una ovejita hecha con lana de oveja de Belén, no de Belén de aquí, sino de Belén del de verdad, de Israel, en Palestina, que me trajeron. La muerte, el sacrificio, siempre para pagar el precio. En Romanos 6:23 leemos que la paga del pecado, la sentencia del pecado es muerte. Eso es lo que todos merecíamos, la separación eterna, la ira de Dios, el juicio de Dios cayendo sobre nosotros, la sentencia de Dios. Santiago 2:10, que enseña, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Recuerden, la norma es pureza. En Gálatas 3:10 leemos que todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Si usted confía en guardar la ley para salvarse, está en maldición. Está escrito, dice, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Quién puede practicar fielmente todo lo escrito en la ley? Nadie. Por eso todos estamos bajo maldición. Y aquí viene esa palabra tan, a veces que no nos gusta, pero que es tan clave a veces en la Biblia, tan importante. Pero Dios proveyó un sustituto para esa sentencia. Dios dice en Génesis 22:8, el cordero, hijo mío, cuando Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo. Y el hijo Isaac le pregunta a su papá, ¿y el cordero? Como que olía que era él el que le iba a caer el cuchillo. Y el padre en fe, hablando en fe y también mirando al futuro, dice, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Jesús era la esencia de todas esas sombras. Todo esto era representación del verdadero que un día vendría. Todos estos sacrificios que se hacían constantemente. Génesis 22:14 dice que el Señor le puso por nombre a ese lugar donde Dios proveyó ese cordero para que su hijo no muriera. Dios le proveyó ese cordero y Abraham entonces responde de esta manera, poniéndole nombre a ese lugar y le dice, el Señor provee. Abraham entonces le puso por nombre a ese lugar, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Y un día Dios proveyó el Cordero perfecto para salvación, Jesucristo. En esas mismas regiones Dios ofreció un día un Cordero sustituto, como pago perfecto, completo, absoluto. Lucas 23:53 dice, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, ese monte, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y era precisamente el día en que se iban a sacrificar los corderos de la Pascua. Ese día Dios ofreció el Cordero perfecto. Y Jesús dijo, consumado es. ¿Qué significa consumado es? El pago está hecho, completo. Porque era sangre perfecta. El pago fue hecho. Jesús no dijo, aquí tienen el primer pago. Aquí está el adelanto, un pago. Sigan ustedes pagando las mensualidades. No, el pago fue hecho completo, de manera perfecta. No hay más culpa si usted ha recibido ese regalo. Jesús era la esencia de todas esas sombras que se sacrificaban constantemente. Juan el Bautista, cuando lo miró, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Qué interesante que Jesús siempre se denomina en la Biblia como el Cordero, pero también como león. El Cordero es símbolo de mansedumbre y sacrificio. Ese fue el propósito de su primera venida, para eso vino, simbolizando entonces con este animal, el Cordero,
lo que iba a venir a hacer en su primera venida, pero también se le llama el león de la tribu de Judá, que también significa poder y realeza, lo que un día va a venir a hacer en su segunda venida. En estos dos animales se representa el papel de Jesucristo en su primera y luego en su segunda venida. Pero, aunque Él se presentará un día como león para hacer justicia, como rey, gobernar un día en su reino, nunca deja de llamarse cordero tampoco. Nunca se quitó ese papel de cordero. Incluso en el Apocalipsis, al final de los tiempos, se sigue presentando como el cordero. Veamos ahora el tema del sacrificio a la luz del plan de Dios y su aplicación hoy. Veamos el ritual judío. En Levíticos 5, 5 al 6 dice: si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado y llevarle al Señor en sacrificio expiatorio, recuerdan, expiatorio, para cubrir el pecado, expiatorio por la culpa del pecado cometido, una hembra del rebaño que podrá ser una oveja o una cabra. Así el sacerdote hará expiación por ese pecado. Bien, ya vimos entonces el ritual externo, una porción, porque hay muchos sacrificios descritos en Levítico, pero vamos a ver la esencia detrás. Y noten esta cita porque parece contradictoria. Ahí está en sus pantallas Isaías 1, 11 al 19. Dios le habla a su pueblo y le dice: ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, días de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. ¿Qué significa? Que Dios ahora se está contradiciendo. Mandó a hacer sacrificios, a celebrar fiestas especiales y ofrecer incienso y venir ante Él y levantar las manos y adorarle. Y ahora dice que todo eso le repugna. ¿Vieron lo que decía? Que es que esas manos estaban llenas de sangre, de violencia. Su adoración era una hipocresía. Vean lo que les dice en el 16. Lávense, límpiense, apártense de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Rojo. Quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura. Quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Oigan esta palabra clave. Comerán entonces lo mejor de la tierra. ¿Cuál era el problema aquí en Israel con esta gente? Podemos resumir esto en lo que está escrito en primer libro de Samuel 15, 22. Dice: el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Para qué sacrificios sin obediencia? ¿Recuerdan qué decía la ley? Amen a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento. Aquí la resume Jesús en Marcos 12, 33. Y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Significa que Dios se contradecía? No. Es que sacrificios sin amor, y a Dios se le ama obedeciéndole, y al prójimo perdonándole, sacrificios sin amor, sin obediencia, sin perdón. Es como llevarle flores a mi esposa, escribirle mensajes bonitos y darle todo lo que necesite mientras yo estoy coqueteando con otra mujer. ¿De qué le sirve eso? ¿Cómo va a recibir mi esposa ese tipo de cosas? Asqueroso. Así es la relación que estaba teniendo este pueblo con Dios. Sí, le cumplían y hacían y todo lo guardaban, pero su corazón estaba en otras cosas, en otros dioses, estaba en violencia, en oprimir al prójimo, lleno de sangre, dice sus manos. Ese era el problema serio con Israel aquí. ¿Qué dice Pablo sobre los sacrificios hoy?
Y así en general con todas las prácticas. Vamos a Colosenses 2:20 al 23. Dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Ya no van a ser necesarios. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirve frente a los apetitos de la carne, de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo se aplica hoy en nuestros días el sacrificio? Y aquí tenemos una lección muy importante sobre el sacrificio hoy. Y veamos, como siempre, cuando se trata de temas de cómo se aplica esa práctica hoy, ¿qué dice Pablo al respecto? Vamos a ver qué dice Pablo sobre el tema del sacrificio. ¿Cuál es el uso que Pablo le da hoy, figurativo, espiritual? Romanos 12, 1 al 2. Vean qué cita. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. ¿Cuál es el sacrificio hoy? Mi vida, mi cuerpo. Después dice, para complementar lo anterior, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, empieza aquí. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Qué está pidiendo hoy Dios? ¿Qué sacrificio? ¿Más ovejitas, animales? No. ¿Ahora qué pide? Mi vida, su cuerpo. Ya Dios no pide más sangre, ahora pide vida, porque ya el perfecto murió y dio su sangre. Ahora me pide mi vida como sacrificio vivo. Es algo constante, es algo diario, vivo y santo, separado, especial, consagrado a Dios. Y vean qué interesante, porque Dios nunca pide nada sin haberlo modelado. Y en Hebreos 10, 5 al 12 tenemos al modelo. Veamos lo que de él se escribe. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. Ahora, ¿quién vino? Vino Cristo, el sacrificio perfecto. Porque me has dado un cuerpo para ofrecer. Para eso era que él se tenía que hacer humano 100% también. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado, porque solo eran pagos temporales. No, ni siquiera eso. Eran sombras, eran modelos, figuras, copias. Entonces, ¿qué dice? Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Ya Dios no pide más sangre. Ahora pide una vida y ya Cristo ofreció la sangre, ya ofreció su cuerpo y murió. Ya Él ofreció la sangre que hace la paz, que hace las paces. Ahora Dios entonces pide su vida, pide su cuerpo, su vida, una vida consagrada a Él. ¿Cómo se ve eso en el diario vivir? Pablo escribe sobre eso en Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo. Ya murió allí el viejo yo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no se trata de mí. Es una frase que usamos mucho. A veces en la familia, cuando hay problemas de orgullo, siempre les decimos a nuestros hijos, o a veces nos aplicamos a nosotros mismos, no se trata de usted, no se trata de mí, es de Él, ya no vivo yo. Y dice Pablo, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ahora Él vive a través de mí. Él es el que maneja ahora. Ya no es a mi manera, como a veces dicen en la publicidad. Vive tu vida, vive a tu manera. El mundo en tus manos. No, ahora es vivo a su manera. Es Él el que gobierna. Ya no es mi voluntad, sino la de Él. Es una constante entrega, diariamente.
Es una oración que debemos hacer cada día: Señor, no mi voluntad, sino la tuya. No es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. No se trata de mí. Ahora ya no vivo bajo mis instintos, sino bajo tu espíritu. Constantemente ofrecer mi vida. Es un sacrificio diario, por eso es sacrificio vivo. Por eso le llama así Pablo. En conclusión, en Hebreos 10:1, ¿qué leemos? Dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca pueden, mediante los mismos sacrificios que se hacen o se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. La ley no podía perfeccionar esos sacrificios, esas ovejitas, esos corderos ya no podían, nunca pudieron perfeccionar, solo eran una representación, un pago provisional, como un pagaré, porque un día va a venir el perfecto. En Colosenses 2:16 al 17 dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad, la esencia, se halla en Cristo. Ya hoy estos rituales externos, esos sacrificios ya no son necesarios. Cristo los cumplió por mí. Él fue el Cordero perfecto, y ahora, si yo he creído, he recibido ese regalo, se aplican los beneficios espirituales a mi favor. Vuelvo a leer Romanos 12:1 al 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ya Dios no pide más sangre, ahora pide mi vida consagrada todos los días. Muchos de estos sacrificios se ofrecían como holocausto, eran ofrendas quemadas. Y es muy interesante el efecto del fuego sobre el sacrificio, sobre la carne. De hecho, creo que hace 2 años lo representamos aquí en la iglesia. Mi vida en su altar. Eso es lo que Dios pide. Mi vida en su altar. En donde su fuego vaya quemando todas las bacterias y toxinas, así como la carne cuando uno la pone a asar. ¿Y qué va produciendo después? Un olor fragante. ¿Qué es lo que Dios quiere en nosotros? Que el olor de Cristo salga. Que es olor fragante. ¿Qué está quemando? ¿Qué tiene que quemar ese fuego del sacrificio en el altar en mi vida? Pensemos por un momento. Pídale a Dios ahí, en oración entre usted y Dios: Señor, ¿qué tienes que quemar todavía en mí? ¿Cuántas toxinas, bacterias, cosas que no te agradan tienen que ser quemadas para que entonces se produzca ese olor cuando la carne ya se está alistando, del olor agradable que ella produce? ¿Es mi vida un sacrificio viviente cada día? Hay un área que aún no he entregado a Dios, no he consagrado al Señor. Recordemos el mayor ejemplo que leímos antes, en Jesucristo. Aquí me preparaste un cuerpo, vengo y lo entrego. Dios entregó su cuerpo para que ahora nosotros le entreguemos nuestra vida. Él ofreció su sangre para que nosotros le ofrezcamos nuestra vida diariamente. Él se negó y se ofreció. Él antepuso la voluntad de Dios antes que la propia. Ahí está el ejemplo diario. Ya no se trata de mí, se trata de Él. Como Juan dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Que todo lo que yo haga sea guiado por Él para su gloria. Ahora vivimos por fe, por lo que ya Él hizo. Vivimos dando pasos de fe todos los días. Soltemos ese control, entreguémosle eso. Y que Él sea el que controle nuestra vida diaria. Pensemos en toda esta práctica que hemos aprendido hoy. Espero que hayamos aprendido bastante sobre la sangre, sobre el sustituto, sobre cómo el Dios ahora ya no me ve mis faltas, ahora ve la sangre que me cubre como el arca que fue
cubierta para que el juicio no entrara. En esta práctica del sacrificio tan pedagógica, tan gráfica y grotesca también, del alto precio, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué le enseñó el Señor? ¿Qué debe cambiar en su vida? Antes de pecar, porque vamos a ser tentados a pecar a cada rato, pensemos, cuán asqueroso, cuán grotesco es para Dios el pecado. Eso fue lo que Él quería enseñar en esos sacrificios. Imagínense, cada vez de matar un corderito inocente. ¿Qué quiso enseñar Dios? Así de doloroso es el pecado. Esas son las consecuencias del pecado. Mientras ese animal muere o era quemado, piense en el precio del pecado. Cuán asqueroso y doloroso, grotesco es ante los ojos de Dios, el santo, el puro. Qué doloroso y asqueroso debe ser el pecado. Entreguemos diariamente nuestras vidas a Él como sacrificios vivientes, consagrados, entregados a su servicio y no al mío, no a mi provecho. ¿Cómo serían nuestras familias, nuestros lugares de trabajo, nuestras iglesias, donde andemos, si viviéramos como sacrificios vivos, consagrados a Él? Como sacrificios vivos, no nos bajemos del altar. Constantemente tenemos esa tendencia a bajarnos del altar y hacer nuestra voluntad. Recuerden que un sacrificio es algo que ya se entregó y se consagró a Dios. Entonces no nos bajemos del altar para hacer nuestras voluntades, nuestras triquiñuelas, nuestras maldades. Dejemos nuestra vida en el altar, que Él sea el que disfrute de ese sacrificio y vivamos vidas consagradas a Él. Señor, muéstranos a través de este estudio, después de todo lo que hemos aprendido, de todos estos símbolos que tú dejaste, cuán doloroso es el pecado. Ayúdanos a ser conscientes de lo asqueroso, de lo repugnante y doloroso que es el pecado y sus consecuencias, y lo pensemos más antes de pecar, antes de jugar con la tentación. Ayúdanos a que esto no se nos borre. Diariamente de nuestra vida estemos recordándolo. Que digamos como Pablo, ya no vivo yo, no se trata de mí. Gracias porque pagaste el sacrificio perfecto y completo, te entregaste por nosotros en una manera muy dolorosa y grotesca, como el sacrificio perfecto para cubrir mis faltas de manera perfecta. Si alguno hoy entendió lo que ya tú hiciste en la cruz, de que ya lo hiciste todo de manera perfecta y completa, que hoy pueda ser ese día de un quebrantamiento de ese orgullo y pueda entregar esa vida a ti como sacrificio vivo, que pueda ser un antes y un después. Eso será una gran fiesta, no solo en el cielo, sino para nosotros saberlo. Gracias por tanta misericordia y gracia que aún sigues mostrando, que aún sigue esa puerta abierta. Gracias por tu iglesia y por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Espero que hayamos aprendido bastante y que vivamos vidas consagradas a Él todos los días. Señor, aquí está mi vida. Él ya lo hizo por nosotros. Bueno, hermanos, queremos también ya agradecer nuevamente a todas las personas que nos han estado apoyando y que nos han estado siguiendo durante tantos días. Damos por terminado el culto de hoy agradeciendo al Señor por su justicia y por la forma en que Él ha dispuesto que aprendamos y que podamos accesar hoy al conocimiento y al estudio de la palabra de una manera directa. Porque la interpretación y el estudio de la palabra ha sido un don que se nos ha dado y damos gracias a Dios porque tenemos de lado esas bendiciones. Como siempre ahora, antes de partir, pueden dejar su mensaje en el chat, pueden decir una de las maneras en que van a reflejar la justicia de Dios en sus vidas. Y por lo demás, nos vemos pronto, seguimos esperando a que se dé el momento para regresar o para volver a las transmisiones conjuntas. Lo que es cierto es que el tiempo es del Señor y nada escapa a su voluntad. Entonces nos vemos pronto y esperamos estar juntos próximamente.
Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me